Después del crack del 29, en Estados Unidos y sumado a un montón de factores socioeconómicos que aún hoy son motivo de debate entre economistas, hubo un periodo histórico de casi una década conocido como la Gran Depresión. Este periodo fue caracterizado por altos niveles de desempleo, pobreza y estrés financiero. En este contexto hay datos que sugieren un aumento significativo en los números de suicidios, un incremento de casi el doble por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos. Algunos años después, en 1939 en Europa, estallaría la Segunda Guerra Mundial, conflicto que tendría en el Pacífico dos grandes contendientes, Japón y Estados Unidos. Durante los años de aquella absurda guerra, se estima que aproximadamente entre 3.000 y 4.000 pilotos japoneses estrellaron sus aviones intencionalmente contra objetivos estadounidenses, en un acto que en Occidente llamaríamos suicida, pero que en Japón sería más bien considerado honorable. 70 años después, un terremoto de 9 grados en la escala de Richter, uno de los más fuertes nunca antes registrados en la historia, tuvo su epicentro en Japón, dando como resultado uno de los tsunamis más devastadores que ha golpeado el país nipón. El desastre dejó una pérdida de vidas humanas que superan las 15.000 personas. Curiosamente, en los meses siguientes, en ciudades como Ichinomaki, que sufrieron el mayor impacto, empezaron a proliferar los relatos y reportes de apariciones de fantasmas por toda la isla. Un fenómeno que los mismos japoneses refirieron tenía mucho que ver con lo que en Japón se quiere decir cuando se habla de fantasmas. También con la forma específica de esa cultura de relacionarse con la muerte y los seres queridos que se han ido, y todo ello en medio de las circunstancias de pérdidas inimaginables luego del desastre natural. Sin embargo, el fenómeno fue catalogado como un brote psicótico colectivo por los psicólogos y psiquiatras que analizaron estos reportes. Finalmente, en 2019, la humanidad enfrentó el devastador impacto de un virus, uno que nos obligó a detener el ritmo de nuestra civilización y a recluirnos en casa durante meses. El COVID-19 nos mostró lo frágiles que eran nuestros estilos de vida, obligándonos a cambiar todos nuestros hábitos y nuestras formas de relacionarnos con los otros, y nos expuso al continuo temor del contagio y el frecuente sentimiento de pérdida por la muerte de seres queridos y conocidos. Mientras la pandemia azotaba las calles, los psicólogos y psiquiatras, sentados en la sala de sus casas en pijamas como el resto del mundo, empezaron a hablar de una segunda pandemia, una pandemia de estrés y ansiedad, una pandemia de salud mental. Sin embargo, nada de lo que les hemos contado hasta ahora, ni las crisis financieras o las prácticas culturales que llevan a las personas a quitarse la vida de variadas formas, ni los fenómenos sociales que exponen las relaciones de significado de una cultura, ni los cambios abruptos en las formas de vida que derivan en malestar general. Nada de eso son eventos, circunstancias o realidades que tengan que ver con la mente de las personas. En su lugar, todos y cada uno de estos eventos históricos en los que el comportamiento de las personas se ha visto modificado han obedecido a factores estructurales, sociales, culturales y circunstanciales que han delimitado cómo se ha organizado el comportamiento de las personas como miembros de una formación social y como individuos pertenecientes a grupos poblacionales específicos con circunstancias específicas. Gente, este es un video sobre por qué la salud mental no es salud ni es mental, sobre el carácter político, social e histórico de un tema que los psicólogos y psiquiatras se han esforzado en seguir manteniendo tras las cuatro paredes de sus consultorios, convenciendo a las personas de lo que se supone es un problema que no sabíamos que estaba ahí. Ellos lo han descubierto y además tienen las soluciones. Este es un video para hablar de lo que no se suele hablar cuando se menciona este tema de moda, la salud mental. ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Échelo! Oh, to the hell, my boy! No siempre los psiquiatras y nuestros colegas, los terapias, llenaban sus explicaciones y discursos con términos como bienestar, conciencia plena, desarrollo individual, conductas de autocuidado, conducta adaptativa, etc. Esa es de hecho una narrativa reciente. Basta leer los viejos manuales de psiquiatría y psicología clínica para toparse en cada párrafo términos como anormal, desviado o patológico, términos que nos hablan del criterio principal que hasta hace no mucho constituía la línea que dividía la locura de la cordura. Hablamos por supuesto de la enfermedad mental. Y es que hace solo unas décadas y durante mucho tiempo lo importante para un gran número de personas en este rubro en realidad era la enfermedad mental, el marco referencial alrededor del cual giraba toda la discusión y que daba sentido a la noción del comportamiento patológico y desviado que debía ser curado. Fue durante estas épocas que la psiquiatría mostró su cara más oscura y descabellada, la de los sanatorios mentales o manicomios, lugares donde variados tipos de discapacidad, de enfermedades neurológicas y de otros tipos, personas con distintos
distintos tipos de deformaciones y personas con comportamientos muy singulares eran recluidos bajo la esperanza o el pretexto de una cura, la que llegaría mediante los distintos métodos de la época, hoy más cercanos a una tortura que a un procedimiento médico, y que sin embargo algunos de esos métodos han llegado hasta nuestros días, luego de ser suavizados y estandarizados, como es el extraño procedimiento de inducir convulsiones a una persona electrocutándola, o terapia electroconvulsiva, como le suelen llamar hoy en día. Otros de estos métodos, sin embargo, han ido borrándose de la memoria popular y quedando en el olvido, para fortuna de la psiquiatría, como el obsceno caso de la lobotomía transorbital. Un hecho en todo caso es que durante los años 40 y las 2 décadas posteriores, el término salud mental empezó a cobrar relevancia. Hitos como la creación en Estados Unidos de la Ley Nacional de Salud Mental en 1946 o la creación en 1949 de la Unidad de Salud Mental por parte de la OMS demuestran que en estos años se vivió un total cambio de paradigma al respecto, quizás por los cambios culturales que vinieron con el fin de la Segunda Guerra Mundial, o quizás fuese la necesidad de institucionalizar acciones por parte de los estados para hacer frente a la ya muy crítica situación de los manicomios en todo el mundo, con el descontento que llevaba generando en la población, sumado a lo que puede interpretarse como la ineficacia por parte de estos lugares para cumplir su supuesto objetivo, la cura de la enfermedad mental. Situación que refiere el psiquiatra Adolf Meyer ya en 1918. El movimiento de higiene mental se originó al tomar conciencia de que los problemas de salud mental y la prevención de las anomalías y las enfermedades deben abordarse por fuera de los muros del hospital, que actualmente se ocupa de las discapacidades y enfermedades mentales. Lo cierto es que el término salud mental terminó por acaparar la discusión al respecto, y con este cambio de marco de referencia vendrían otros problemas y otras preguntas al respecto. Una muy elemental es: ¿eso que llaman salud mental de verdad es salud y de verdad es mental? A ver, vamos por parte. ¡Salud! Según la OMS, la institución internacional más importante en el ámbito sanitario, cito: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Con una definición así de ambigua, es normal que se suele hablar de salud para referirnos a muchas cosas que poco o nada tienen que ver con el ámbito de la biomedicina. Entre otras cosas, los problemas de las personas, convertidos estos en los mal llamados trastornos o problemas psicológicos. Pero mirando un poco más de cerca, esa definición de salud contrasta abruptamente con la realidad social e institucional de cada país, y es que los sistemas de salud, lo más común es toparnos con lo que solemos llamar salud. Está referido precisamente a esta última parte de la definición de la OMS, la de la ausencia de afecciones o enfermedades, hecho que se corresponde con que la pobreza, la violencia, la inseguridad y demás asuntos sociales que afectan directamente el bienestar de las personas no son para nada considerados problemas de salud, mientras los asuntos relacionados con temas alimenticios, contagios de enfermedades, la natalidad y mortalidad de la población, etc., sí son considerados como asuntos de salud pública. Tampoco ocurre que abogados, trabajadores sociales, administradores de empresas y demás profesionales que guardan una u otra relación con el bienestar general de la gente sean considerados como profesionales de la salud. En su lugar, solo médicos, dentistas, profesionales de tecnologías médicas y lamentablemente los psicólogos son considerados como profesionales de la salud, estos últimos solo en algunos países. Estos hechos nos dejan un panorama curioso, pues al parecer hay dos tipos de salud, una que refiere la OMS, una salud entre comillas, y una salud sin comillas, que corresponde a la práctica médica, y tal parece que los psicólogos y psiquiatras se han apegado a la salud entre comillas, esa que existe solo en las definiciones institucionales. Y es que si nos apegamos a esta segunda parte de la definición de la OMS, la de las afecciones y enfermedades, concepto que la misma OMS define como alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causa en general conocidas manifestadas por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Resulta que no queda mucho espacio para los psicólogos y los psiquiatras en el campo de salud, razón por la cual los profesionales de la salud mental han optado por usar un eufemismo que les permita seguir usando la bata, el concepto de trastorno mental, el cual se define como alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Ante lo cual vale preguntarse ¿a qué cognición se refiere de entre los cientos de delimitaciones que existen en los modelos cognoscitivistas? ¿Alteración en el comportamiento en qué sentido? ¿Regulación de las emociones bajo qué criterios culturales, normativos, individuales? Uf, gente, el problema con tanta ambigüedad es que al final una definición ambigua es no definir nada, cosa que no pasa con las definiciones médicas de una cardiopatía, encefalopatía, trastornos hormonales, etc., en donde los criterios clínicos y paraclínicos están bastante bien establecidos. Vean, ya lo hemos dicho antes, lo psicológico como el comportamiento del individuo en circunstancias particulares no puede enfermarse, y si por otra parte lo que nos interesan son las afecciones neurológicas, hormonales o alimenticias, lo que tenemos son problemas médicos, no psicológicos. En otras palabras, sencillamente
Básicamente lo biológico y lo psicológico no comparten propiedades, al margen de que ambos tipos de fenómenos estén necesariamente relacionados y de que el segundo emerja del primero. Esto es algo que suena simple, pero que se soporta sobre una lógica clara y concisa. No tiene sentido plantearnos la idea de una salud psicológica, pues el concepto de salud, así sin comillas, aplica para procesos fisiológicos y ecológicos y no para relaciones circunstanciales que implican lo psicológico. Aunque luego los psicólogos con bata salgan a esgrimir argucias de por qué la psicopatología es útil y necesaria y por qué sus clasificaciones diagnósticas y diseños epidemiológicos son útiles para estudiar los fenómenos psicológicos. Y por supuesto que sabemos que este video no los hará cambiar de opinión. Sin embargo, no perdemos la oportunidad para recordar que identificar la dimensión psicológica en estados de enfermedad, algo perfectamente viable y que tiene sentido dentro de una adecuada articulación multidisciplinaria, no es lo mismo que identificar psicopatologías, siendo esto último un remanente de la práctica psiquiátrica más tradicional. Pero eso es solo una parte del problema, la menos importante quizás, la parte conceptual. La noción de salud mental también tiene problemas políticos y sociales, y es que sienta bien en nuestros sistemas socioculturales y económicos el discurso de que el bienestar transformado en salud mental puede ser atendido y buscado en un consultorio, de forma individual y en módicas cuotas, aliviando así la carga de asumir que el bienestar humano en realidad implica un montón de cosas más referentes al bienestar económico que deviene de la estabilidad laboral, pero también del acceso a la educación, a una sociedad más equitativa, más segura, más digna, o de forma más resumida, la garantía efectiva de los derechos humanos. Así el bienestar humano queda encapsulado en una noción abstracta que supuestamente lo representa, pero que en realidad solo lo reduce a lo que un puñado de profesionales pueden hacer o decir sobre las acciones y sentimientos de las personas. Profesionales que no están interesados en asumir esa dimensión política y social del problema y que además cargan con todos los problemas que ya les mencionamos en un video anterior. Llegados a estas instancias, podríamos decir en un tono más conciliador que una noción alternativa al concepto de salud mental es el de bienestar individual, pues representa explícitamente lo que se quiere decir cuando se habla de salud mental, pero sin eufemismos, y que este bienestar individual puede tener una dimensión psicológica que puede ser descrita y también intervenida de variadas formas. Sin embargo, es una noción que solo tiene sentido si se asume con igual importancia el resto de las dimensiones que componen dicho bienestar individual y también el bienestar social, dimensiones y aspectos que no pueden ser rentabilizados por la industria de la salud mental y por tanto no es una opción para quienes fomentan esta narrativa. Amigues, hay que decirlo, la salud mental es salud solo si la definimos de una forma ambigua y poco clara. En todo caso, si así lo hiciéramos, tendríamos que decir que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de bienestar en un sentido amplio y nada específico y no de salud. Pero si no es salud, por lo menos si es mental. Gente, no nos interesa la estéril discusión sobre qué es mental o no. Sin embargo, cuando hablamos de salud mental, por lo general, mental quiere decir subjetivo, individual o interior. Lo que lleva a preguntarse, ¿la salud mental es individual, es subjetiva o interna? ¿Implica solo el reducido espacio de una persona particular? La respuesta, según lo que ya hemos dicho, es un rotundo no. ¿Acaso las condiciones materiales de las personas, los ambientes empobrecidos, la explotación laboral, las efímeras e inestables relaciones humanas, la soledad que se va agudizando dentro de un sistema sociocultural que nos obliga a ser cada vez más productivos, a estar más aislados, a estar sobreestimulados, comer mal, mantenernos sedentarios y demás hábitos que hacen parte de nuestras actuales formas de vida? ¿No son esos los determinantes de todo aquello que se busca evitar con la promoción de la salud mental? Eso nos lleva a una ineludible conclusión. Cuando hablamos de salud mental nos estamos refiriendo a las condiciones materiales de las personas, o sea, a todo un complejo andamiaje de condiciones económicas, demográficas, culturales, relacionales e históricas, no algo que tenga lugar en el interior de los individuos. Y por eso, y aunque duela admitirlo para algunos, en definitiva, la salud mental no es salud ni es mental. Y lo que supuestamente describe esa vaga idea, o sea, el bienestar individual, no es realmente lo que le interesa a las narrativas construidas alrededor de la salud mental, lo que deja una pregunta en el aire. ¿A quién le importa en realidad el bienestar individual? A veces yo creo que nada tiene explicación. A veces siento mucho temor y pienso